Que agrada a Dios. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. Es correspondiente al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Estudio bíblico del cual hemos venido aprendiendo mucho. Hemos avanzado 3 capítulos y hoy iniciamos con un nuevo capítulo. Esta parte de la Escritura, si usted recuerda los estudios anteriores, nos han enseñado que la iglesia de Tesalonicenses tenía una característica muy ejemplar en cuanto al oír la palabra de Dios y atesorarla como tal. El apóstol ha venido hablando de muchos temas, entre ellos también la necesidad de estar apercibidos para la venida del Señor. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, el apóstol habla acerca de cómo nosotros los cristianos podemos hacer que la vida que tenemos sea agradable a Dios. Nosotros no pertenecemos ya a nuestros deseos. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Y desde entonces somos propiedad ¿de quién? Del Señor. Por esto es que en el apartado de la carta el apóstol inicia esta parte diciendo, por lo demás. O sea, refiriéndose, hermanos, ya les hablé de aquello, de lo otro, de lo que hemos venido hablando, pero ahora voy a tratar un tema que aunque quizás la iglesia no se le ve que tuviese tantos problemas respecto a esto, el apóstol toma mejor el deseo de aconsejar de que hay una forma de vivir en este mundo la cual agrada a Dios. Y esa es una norma de vida no impuesta por el apóstol Pablo, sino que él declara que es una ordenanza y un mandamiento divino de Dios, porque lo aclara en 2 ocasiones. En el primer versículo dice así: por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos, aquí va, en el Señor Jesús. Quiere decir que la exhortación no depende del corazón del apóstol Pablo, que lo que él va a hablar, lo va a hablar en nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y que la demanda no es de él, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos debe de motivar y estimular a nosotros en esto. Usted y yo, cada vez que vengamos aquí, seamos exhortados, no es de parte del predicador. No es de parte del que Dios permite predicar en esa ocasión, del que Dios le dio privilegio, sino que éste va a hablar en nombre de ¿quién? Iglesia, en nombre de Dios. Y cuando sea una exhortación en que hay que dejar algunas cosas porque no son agradables a Dios, nunca vayamos a caer en el error de muchos, y de los cuales la mayoría no crece espiritualmente, de aquellos que dicen, el pastor por mí dijo eso. Me han ido a contar de que yo ando en pecado y ¿cómo que él, verdad? Entonces, esta persona no está recibiendo en primer lugar la palabra como que si fuese la palabra de Dios, sino que la está tomando en una forma carnal. Cuando debe de entender que lo que Dios está hablando a través de ese siervo es algo que Dios quiere de nosotros. No es de los pastores. ¿O usted cree que Dios nos llamó para vivir en pecado? Del pecado nos sacó. Y por eso va a hablar así el apóstol. Aunque, como le vuelvo a repetir, no ha existido evidencia de que habían graves problemas en la iglesia respecto a esta vida. Sin embargo, el apóstol toma bien aconsejarle y decirle, voy a hablar en el nombre del Señor de un tema, hermanos, que es necesario. Aunque ustedes quizás están bien por lo demás, pero les voy a aconsejar esto. Versículo 1. En el Señor Jesús, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Que de la manera que aprendisteis, ¿de quién? De nosotros, como os conviene conduciros. El apóstol se toma como ejemplo. ¿Pero ejemplo en qué? De la manera en que aprendiste, en 2 formas. Uno es el testimonio del apóstol Pablo. ¿Amén, iglesia? Otro es lo que él les enseñaba. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo iba de acuerdo a cómo él hablaba. Al apóstol Pablo nadie se le podía levantar y decir, hemos visto al apóstol Pablo en fornicación. Hemos visto esto, que nadie podía decir eso. Entonces, por eso él dice, miren hermanos, de la manera que aprendisteis, así dice, ¿verdad? Versículo 1, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene. El apóstol se conducía en su vida como le conviene a él o como era la forma de agradar a Dios.
¿Cómo agradar a Dios? Porque así convenía, él así vivía. Y porque vivía así, también predicaba así. Continúa. Aprendisteis de nosotros como os conviene que conducirnos y agradar a Dios. Aquí quiero que por favor tomen en cuenta que a quien usted va a agradar no es al pastor. Ni yo como pastor voy a agradarles a ustedes como iglesia. Al que debo de agradar es a Dios. Y la palabra que está escrita antes de esto dice conducirse. ¿Qué es conducirse? Es caminar. Entonces no está hablando del lugar donde se congregan, no está hablando, hermano, otra vez te diría, hermano, ¿por qué toca tanto muchas veces las ceremonias religiosas? Porque muchas iglesias se equivocan en la santidad y ponen santidad en cosas que no tienen nada que ver con la verdadera santidad que Dios demanda. Cuidadito con usted caer en el error, hermano, viera que ahí se siente, y el que se siente usted, y allá afuera cuando usted debe de vivir agradando a Dios, no siente nada. Porque muchos se portan bien, hermano, en la oración y hacen un altar bien bonito, ¿verdad? Mire, aquí está la presencia del Santo y ponen cosas allí, ¿verdad? Amada iglesia, la presencia del Santo está en usted y en mí. Amén. Así decía el último versículo que leímos, ¿verdad? El Espíritu Santo que dejó ¿a dónde? En las cortinas. ¿Ah? Aquí en el púlpito, en la mesa donde se predica. ¿A dónde está el Espíritu Santo, iglesia? En nuestro corazón. Y si Él está en nosotros, Él nos va a decir cómo nos vamos a comportar allá afuera. Por eso mucha gente no crece espiritualmente. Por eso usted que ve a mucha gente, hermano, que la iglesia, la Biblia no le gusta donde aplaudan, donde canto, oración, ¿verdad? Pero que dejen el pecado, nunca lo dejan. Cuando Dios estaba hablando de conducirse, estaba hablando el apóstol Pablo de caminar, de vivir, de actuar, de relacionarse con otros en una forma que a Dios le agrade. Es un estilo de vida, una forma de vivir. La cual dice, el versículo, no lo hemos terminado, os conviene conduciros, o sea, caminar, ¿verdad? Usted es cristiano. ¿Cuántos cristianos habemos aquí? ¿Y cuántos cristianos vamos a ir a nuestras casas? Y ahí tenemos que ser, ¿qué? Cristianos. Y allá hay mundanos, ¿verdad? Pero allá vemos quiénes, cristianos. Usted va a cualquier parte del mundo, a cualquier parte, pero usted es cristiano. No se contamina de lo demás. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay una norma de vida que no la establece la iglesia, que no la establece el hombre, sino que la ha establecido Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Me dijo una persona, si mucha gente en este tiempo toma, no, yo no puedo tomarle, la religión se lo prohíbe. No, mis convicciones, le digo. Y no soy yo, es Dios. ¿Por qué? Eso le agrada a Dios, ¿verdad? No son las iglesias, no son los hombres los que van a poner un montón de normas de vida. Esto no se hace, esto no. No, es usted que tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón el que le debe de dictar si es bueno o malo. Conducirlos, dice, ¿verdad? Y agradar a Dios, así abundéis en esta forma de vivir más y más. Si usted ya dejó un pecado, dele gloria a Dios. Pero si hay otros, hay que dejarlos también, porque cada día hay que ir más y más. Hay que ir sumando a la vida que a Dios le agrada. 2. Porque ya sabéis que instrucciones, por eso les decía, no solamente le hablaba de la enseñanza del testimonio, sino también de lo que les había predicado, de lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Se las recuerda en el versículo 2 diciendo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio de quién. Vaya, no eran del apóstol, sino que esas instrucciones el apóstol se las impartió a la iglesia porque Jesús se las había demandado. 3. Pues la voluntad, aquí va, no es niño, hermano, le dice. ¿La voluntad de quién dice? La voluntad de Dios, ¿cuál es, hermano? Vuestra santificación. ¿Y qué es santificación? Hay dos sentidos en la santificación. Uno es, en el Antiguo Testamento, la santificación viene a lo que se le conoce como lo único santo que verdaderamente lo es Dios en sí. Él es santo en todos sus aspectos. No tiene
contaminación, con ninguna cosa mala. Él es de por sí no nace nada malo. ¿Por qué? Él es justo, Él es recto. Esa es la santidad de Dios. Y en cuanto entonces, fuera de Dios, la santidad, ¿cuál sería? No es que nosotros podamos producir santidad, sino que como Dios es santo, Él nos ha apartado. Y ese es otro concepto respecto a la santidad. Es el vivir separado. ¿Pero por quién? Dios es el que lo separa. Usted y yo no podemos producir santidad por nuestros propios medios. Tiene que haber algo que lo produce. Y esa es la fuente. ¿Cuál es la fuente de la santidad? Dijimos, es Dios. Porque Él es santo en todos sus aspectos. Y si usted y yo tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, entonces esa fuente va a producir en nosotros ¿qué? Santidad. No sé si estamos entendiendo, ¿verdad? Un ejemplo. Usted se ha dado cuenta, hermano, que los carros tienen su chasis, tienen su batería y tienen su motor. Por dos cosas no funcionan los carros. Uno es, primero, si no tiene batería, no tiene energía. El carro puede ser muy bonito, pero no tiene la fuente que produce la chispa en su motor. ¿Para qué? Para poder arrancarlo. Ya cuando existe la energía, necesita otra cosa. ¿Necesita el qué, hermano? El combustible. Usted puede tener un carro, puede tener la batería, puede tener el motor, pero si no tiene combustible, ¿cómo va a caminar ese carro? No puede. Así es la vida del cristiano. Y por si usted no sabía, uno de las características del Espíritu Santo es, Él es como un fuego. Amén, iglesia, uno de los símbolos. Porque el fuego que produce, hermano, energía. Y usted y yo, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué fuego va a haber en nosotros? O sea, no lo producimos nosotros. ¿Lo produce quién? El Espíritu Santo que está en nosotros. El carro sin combustible, dijimos, no camina, ¿verdad? Igual no camina si no se arranca si no tiene batería. Necesita las dos cosas. Aunque ahí esté el chasis, aunque ahí esté bien bonito, a que no esté ni golpeado, aún ahí puede estar el motor, pero si no hay nada que produzca en él energía, no va a arrancar. Así son los cristianos. Usted puede ver las iglesias llenas, un montón de gente que anda diciendo, ay, mira que la iglesia donde yo voy, pero si usted en su forma de vivir y yo nos cambiamos, quiere decir que todavía lo que produce en nosotros los cambios no está, ¿o no? Está solamente el ¿qué? El chasis. Como se le conoce a este cuerpo como el pasar. La palabra cuerpo, en una traducción en griego, es pasar. Está allí la gente dice literalmente una ofensa, ¿verdad? Ahí solo está el cuchumbo. Entonces, esto necesita el ¿qué, hermano? Necesita ser estimulado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso es necesario algo. Que usted se rinda al Espíritu Santo. Versículo 12. Porque ya sabéis, ya leímos esto 3. Pues la voluntad, o sea, el deseo de Dios, ¿cuál es? La santificación. ¿Qué decíamos que era la santificación? Era el vivir separado ¿de quién? Del mundo. ¿Y para quién? Para Dios, porque esa es la santificación. Dios es santo, ya lo explicamos una vez. Yo no puedo ser santo por sí mismo. Necesito la fuente que produce la santidad en mí. Esa fuente es Dios. Entonces, para eso necesito que el santo me elija. Pero cuando Él me elige, yo debo dejar que Él deje que haga en mí lo que quiera hacer. ¿Y qué quiere hacer Dios en nosotros? Dios me saca del pecado. En ese momento me está ¿qué? Separando. Esa palabra, separarse, es santidad también. Pero no solamente es eso. Porque también Israel es llamado un pueblo santo. Pero solo por un sentido, el sentido de elección. ¿Cuántos sabemos que Dios escogió a Israel, hermano? Pero no tienen la santificación. Sí, Dios los llamó para ser un pueblo santo, así lo dice la Biblia. Pero por elección fueron ¿qué? Nada más llamados. Pero ¿tienen la santificación completa? No.
¿Por qué? Porque el ser santo todavía ellos no se lo han dejado en su corazón. Tienen toda la ceremonia, como muchas iglesias. Muchas ceremonias tienen y creen que eso es santidad. No, la santidad es aquello que produce. Bueno, y vos sinvergüenza, ¿qué estás haciendo aquí fumando? Apaga ese cigarro y te vas a pedir perdón. Eso ya es que, hermano, el Espíritu Santo me empieza a ¿qué? A redarguir. Porque me está diciendo tú tienes que vivir separado de esas malas cosas. Pero no solamente va a hablar de eso. En el versículo 3, pues la voluntad de Dios, entonces Dios me llamó a mí y me ha dado instrucciones. ¿Para qué? Para que yo sea santificado. Ahora, no lo puedo producir yo, ya lo hablamos también. Usted ha sido santificado en Cristo Jesús. Quiere decir, ha sido purificado, ha sido lavado, ha sido separado. Amén, iglesia. Entonces, ¿de qué? ¿De qué ha sido purificado? ¿De qué he sido lavado? ¿Y de qué hemos sido, hermanos, separados? De lo sucio. Porque va a hablar también de la inmundicia. Pero avancemos un poquito más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí va algo. Que os apartéis. Vale. ¿Eso depende de mí? ¿O depende de Dios? Ah. El deseo de Dios ya fue, me llamó, puso sobre mí su Santo Espíritu, pero hay algo que yo debo de hacer. Cuando yo me rindo a Él, yo debo de saber que Él me ha elegido, que me ha separado y que me ha llamado para que me aparte, ¿o no, hermano? O sea, no va a ser Dios el que me va a venir a agarrar del pelo, hermano, disculpen. Ni va a ser los pastores, ¿verdad? Ni las iglesias van a andar curioseando. Miren el pastor dónde está metido. Oh, sin vergüenza, mírenlo, ve. No es así. Ni el pastor va a andar detrás de las ovejas. Miren el hermano dónde se metió. El hermano tiene que tener en su corazón esta fuerza que da Dios. Que debe de él, ¿de qué? De apartarse. Así lo dice. No dice Dios los va a apartar. O dice así, Él ya con llamarnos nos separó, ya nos volvió santos. Amén, iglesia. Pero en el versículo 3 hay una cosa que me está demandando a mí. Esa es una acción mía. ¿Ah, cómo? Oiga, que o sea, ¿eso lo hace Dios o lo hago yo? Nosotros, hermano. Dios ya hizo su parte en habernos llamado. Amén, iglesia. Dios ya hizo su parte en habernos escogido. Dios ya hizo su parte en haber puesto en nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué parte toca? La rendición mía. Y esto es lo que no les gusta mucho. Les gustan las iglesias, hermanos, donde no se lee la Biblia. Y si se lee medio se explica, ¿verdad? Porque cuando ya dice ahí que hay que dejar, es ya no nos gusta. No sé si a usted le han dicho, y allí en su iglesia dejan. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho así? Y allí en su iglesia permiten. ¿Cómo que somos las iglesias las que ponemos las normas? ¿Verdad? No sé si a usted ha oído, es que en esa iglesia dejan, en esa iglesia permiten. No, aquí nadie deja. Es cada quien que decide, hermano. Según haya sido convertida la persona, así va a ser cambiada, así va a ser transformada. Según se entregue a Dios, así va a ser Dios una obra en él. Porque el versículo 3 me termina exhortando a mí diciendo que os apartéis. Y sabe usted que viven mucho, y la palabra fornicación, que no le hemos terminado en el versículo 3, no solo crea que es la que nosotros conocemos como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, entre hombre y mujer, o entre hombre, mujer, hombre. No solamente es el acto sexual inmoral, no solamente es eso. La idolatría es uno de los pecados condenados en la Biblia. ¿Sabe a qué altura está puesta? Si los pecados fuesen ordenados por los más grandes, ¿verdad? A la altura del homicidio. ¿Cuántos sabemos eso? O sea, está a la par, es de los mismos pecados. A la par de la hechicería. Ahí está la fornicación, porque de lo que estaba hablando era de la deslealtad que tenía aquel, que tenía a Dios en su corazón, pero era desleal a su Dios. Y cuando éste no obedecía a Dios, se convertía en ¿quién? En un fornicario.
porque estaba siguiendo ya no a Dios, sino a los ídolos. Y no solamente aquello del paganismo en sí, sino que estaba siguiendo lo que no era agradable a Dios, en pocas palabras. La palabra fornicación en su concepto es un concepto muy amplio. Trata con aquello que no honra el nombre de Dios también. ¿Amén, iglesia? Si yo decido ya no congregarme, hermano, y me vuelvo, aunque usted me diga, no, pero el hermano no va a ninguna iglesia. Pero si yo ando en cualquier pecado de este mundo desobedeciendo a Dios, soy un fornicador. Porque estoy siendo desleal a quién. Me llamó y fue fiel y me perdonó, me vivió y yo decidí que darle la espalda. Israel dice, fornicó, así dice, ¿verdad? ¿Cuánto decía que Israel había fornicado? Cuando se había vuelto a las cosas que no agradaban a Dios. La iglesia ha sido llamada, ¿qué decía? A santificación. Y va a ver por qué. Versículo 3. Que os apartéis de fornicación. Ya nos queda claro eso, ¿verdad, hermanos? Y ya vimos que fornicación, hermano, eso solo era para aquellos que andan. No, es todo aquello que es desleal a la voluntad de Dios, es fornicación. Así robar, así engañar, así cualquier pecado. Está dentro de lo que no le agrada a Dios. Versículo 4. Y va a hablar ya en este aspecto, en cuanto al versículo 4, sí va a hablar del aspecto de preservación del matrimonio, del guardarse. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, pero ¿cómo, hermano? En santidad. O sea, el matrimonio debe de estar en un estado ¿cómo? Puro. No es solo decir verdad, porque muchos se equivocan. Vienen los hipócritas, ¿verdad? Y le dicen al pastor, viera, hermano, que yo no quiero estar en pecado, hermano. Yo me quiero casar con mi novia, tienen los dos juntos, por ejemplo, 15 años. Dígame usted, ¿verdaderamente quieren casarse o quieren nada más el permiso legal? ¿Para qué? Para satisfacer sus deseos terrenales. Usted dirá, ¿está loco? Es cierto, hermano, no están preparados para casarse. Entonces, cuando se les dice, vaya, yo los caso, hermano, nos estamos metiendo en un grave problema, porque muchos de ellos solo quieren permiso para que no les digan que son fornicarios ni que son adúlteros, pero después es un gran desorden. Entonces, ¿cómo tienen su matrimonio? ¿Lo tienen en santidad y honor? Solo querían el ¿qué? El permiso para el acto inmoral. O sea, el matrimonio es algo sagrado. Bendito Dios por aquellos que Dios nos ha permitido este privilegio. Que Dios nos ayude a mantenernos así hasta que Cristo venga. Porque el versículo me termina diciendo el matrimonio, pero ¿qué tipo de matrimonio? Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En cómo, hermano? En santidad y honor, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué buscan los hipotes para casarse? Aspectos físicos nada más. Y muchas veces dentro de esos aspectos físicos no está la santidad, en su mayoría. Sino que está el orgullo que le digan, el mujerón que se ha conseguido ese dicho. Eso es santidad. Lo que quiere es andar exhibiendo nada más el cuerpo de su esposa. ¿Qué santidad es? No solo se trata de decir me voy a casar. Hay un orden establecido por Dios que debo de respetar. Eso es lo que a Dios le agrada. Hermano, pero si se casan los bichos, y sin trabajar pueden, mire, ni hacer 2 huevos fritos pueden. Ni casa tienen. No, si aquí van a vivir con el papá. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que se casa, dice, dejará el hombre, ¿qué? ¿Y a quién va? Eso dice, hermano, usted qué grosero es, ¿a dónde van a agarrar los bichos? ¿Quiere mover que vaya a buscar donde vive? Así dice la Biblia.
Y si usted me dice, usted es bien grosero, ese es el gran desorden que tenemos en nuestro país. En nuestros países. Ay, que venite aquí, traela, pues, y ponte de todos modos, la casa es grande, la cual. Si querés tener mujer, andá, trabajá, conseguirte una casa y la mantenés, porque yo no puedo. Pero como las nanas cuidan los bichos, disculpen la expresión. Ahí están las mujeres, tener hijos. Miren, voy a poner a mujer, no se vayan a molestar ni pensar que es adrede. Yo conozco una hermana que está bien anciana y bien mal de salud. Y sabe que su hija ya lleva como 6 bichos que se los ha ido a que se los cuide. ¿Usted cree que eso es correcto? Y se queja hasta de los bisnietos, viera que no me hacen caso. Usted tenía responsabilidad sobre sus hijos, no sobre sus nietos. Viera que los nietos, miren, la viejita se cae y viera que los nietos no la recogen. Risa le dan. No van al mercado con ella porque les da vergüenza que la viejita camina así. No me estoy burlando de la viejita. ¿Quién es? Aquel que decidió dar su vida por ella. ¿Por qué? Porque se rompió el orden. Lleva como 6 bichos la señora y de diferentes papás. ¿Qué es eso, hermano? Usted es un gran crítico, ¿no? Y dice que cada quien tiene que tener su propio mujer. Y si aquel cipote y aquella cipota quiere tener novio y quiere estar picareando, debe de saber que eso es algo sagrado. Pero hay que dejarlos que prueben el que. Si eso está guardado para el matrimonio, ¿eh? El sexo no es malo en el matrimonio, en santidad. ¿No? Es malo fuera del matrimonio. Así lo ha establecido Dios. Pero mire, nosotros venimos de una genética animal. Animal te ha dicho el diablo que sos. Amén, iglesia. No somos animales. Ese es el desorden y por eso la gente no entra a la iglesia, hermano. Y eso no le gusta. Porque la Biblia me exhorta a mí a que diga estas cosas. Y el apóstol Pablo, ¿cuántos sabemos que en la iglesia no se oye que haya habido problemas de esto en esa iglesia? ¿Se recuerdan que la resaltación del apóstol Pablo en la carta era que la iglesia había recibido la palabra de Dios como de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué saca este tema? Porque era necesario. Les voy a decir, dijo el apóstol Pablo, no va a ser que algunos se degeneren, ¿verdad? Que se aparten de todo esto. Y si tienen mujer, que la tengan como se debe, dice, porque hay una forma de tener mujer también. La que sigue en el versículo 5. No en pasión, ¿qué? Soy yo el inventor. No, si a mí me ha tirado el Señor. Dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como quienes, hermano. ¿Cómo? Pero porque ellos tienen así sus mujeres. Ay, me abre, va el esposo, ¿verdad? Y con la mujer, y la mujer, disculpen la expresión, ¿verdad? Va en fuera, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y ahí va el esposo, hermano. Y así es como Dios me manda. Que Dios nos ayude, iglesia. ¿Amén, hermano? Y no le dice, no sé si está la moda, ¿cuál? No, mire mi mujer, miren el cuerpazo que tiene, chulona la mujer, ¿verdad? Enseñando las vergüenzas. ¿Y sabe qué? No le da pena. Yo así soy, así está el mundo. Así estaba Sodoma y Gomorra y le llovió ¿qué? ¿Y qué más? De azufre. ¿Por qué? ¿Tenía su mujer? No, si quiere, esta es mi mujer, sí. Pero ¿cómo la tenían, hermano? En concupiscencia según sus deseos, no según la voluntad de Dios. Desde tiempos antiguos Dios ha querido que la vida del hombre sea ordenada. Y aunque la Biblia, hermano, le esté diciendo usted que hay que hablar del amor de Dios, es que dentro del amor de Dios está la corrección. Y en el versículo 5 pone el ejemplo del por qué los jóvenes no deben de casarse con la primer bicha que vean. La bicha ni se congrega, la bicha es diabólica, pero esta me gusta. Espérate que le salgan los demonios. Ahí van a buscar a sus papás. Y que Dios nos ayude a no ser alcahuetos. Ya cuando tiene sus 25 años,
Tenía razón, papá, me va a disculpar, ¿verdad? Ya todo azotado por la vida. Pero cuando tenía 16, 15 años, el bicho y la bicha hacían lo que quería, según su concupiscencia. ¿Según qué? Su deseo. Amados hermanos, la iglesia debe ser ordenada. Y si por esto, hermano, ustedes, por eso ese pastor, mire, no podemos, no. Usted, mire, hermano, que dice que por eso es porque no quieren casarse, hermano. Quieren tener su mujer en concupiscencia. Hoy tienen una, mañana aparecen con otra. Es que viera que este muchacho, usted le abundan las mujeres. No se ha firmado, no conoce. Así es el mundo. En una esquina tiene uno, en otro pueblo tiene otro. Es normal. No, si en este tiempo, ¿cuál? La Biblia tiene un orden. Y ese orden está establecido. Y si por esto los predicadores caemos mal, el apóstol Pablo dice, Pablo habla y nos está hablando a nosotros. Ustedes ven la viejita, ¿conocen a mi mamá? Esa viejita me dijo un día, el día que te cases, hijo, no puedo mantenerte a tu mujer. Así me dijo. ¿Usted la ve así? Hoy ya viejita se ven así, pero así me dijo. Ya no te puedo dar estudio, trabajar porque si querés tener mujer, yo no te puedo. Ya ni estudio te puedo dar, me dijo, cuando me dio mi bachillerato. Aquí te puedo ayudar, hijo. Si usted quiere seguir la universidad, esfuércese. Ay, si quiere, no le busque dueño a su bolsa, me decía mi mamá. Porque es una responsabilidad, no vaya a traer usted, yo cómo le voy a decir y darle el estudio puedo, me decía la vida. Consejos de una viejita que le fue fiel a su marido, para la gloria de Dios. Se le murió el marido y nunca le conocimos, porque decidió cuidar a sus hijos. Y la gloria sea para Dios. Y si nosotros salimos algo torcidos, nosotros, no por ejemplo de mi mamá, por ejemplo de mi mamá, no. Amada iglesia, guardémonos para Dios. Amén, hermanos. Jóvenes, niños y ancianos. Ya no voy a ir a la iglesia porque yo ya tengo novio. No vas a venir a la iglesia mientras tengas novio. Si salís embarazada, mucho menos. Y si el bicho ha preñado, la bicha no va a venir también. 5 años cuando venga con problemas, pastor. Ore por mi vida, qué grande problema que tengo. Que no tengo ni comida para el bicho. Amén, iglesia. ¿O no es cierto? Usted dirá que mentí, es cierto. Yo lo he visto, lo he vivido en la iglesia allá. Allá me salió un joven diciendo, mire hermano, dije, un montón de cosas, hermano. Al tiempo, ya estaba el problema. Una vez, una pareja me pidió consejería a mí. Yo sentí raro, ¿verdad? Porque no me la piden al pastor. Este es el pastor de los había. Amén, hermano. Hermano, fíjese que no, que no es. Y hablaron con el pastor. Sí, pero es que el pastor, que es el pastor, les había dicho el orden que tenía que hacer. Amaditos hermanos, esto es por nuestro bien. El deseo y la concupiscencia terrenal pasan. Continuemos, porque sigue todavía. 6. Que ninguno, no solo hablar del problema de fornicación, sino de otro problema, de la lengua. ¿Con qué se engaña, hermano? ¿Con los ojos o con la lengua? Amén, hermano. Que dice que ninguno agravie ni engañe. O sea, que no haga algo en contra de su hermano, pero que tampoco lo ande poniendo en mal, mintiendo o levantando falsos testimonios. O sea, engañándolo, diciendo aquello con un fin, ¿verdad? El fin es que caiga. La palabra agravio es hacerle un mal. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada. En nada. Si va a hablar de alguien, hable bien. Amén, hermanitos. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, a nada, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amados hermanos, cuando dice hermanos, por favor no se me vaya a ir por la tangente. Dice los de la iglesia, hermano, porque algunos somos tan sinvergüenza que interpretamos la Biblia a nuestro favor. No, hermano, es que dice que ahí no hay que hablar del hermano. O sea, que puedo hablar de los impíos, puedo hablar. No puedo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No puedo.
Ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti. Ahí no solo habla de hermano, sino del que está a la par. 7. Pues no nos ha llamado Dios. Hermano, ¿por qué no debo de tener pecados en mi vida? ¿Por qué yo debo de buscar lo que a Dios le agrada? Por una sencilla razón. Porque dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Otra vez, santificación. La palabra inmundicia, ¿sabe qué es? Lo más sucio. Usted dirá, hermano, usted bien exagerado. La palabra inmundicia se refería, hermano, allá en la Biblia se conoce como trapos de inmundicia a aquellas ropas que utilizaban las hembras cuando menstruaban. Eso se le conocía como inmundicia. Era lo más sucio. Cualquier cosa semejante, hermano, a eso se le llamaba inmundicia. O sea, algo sucio, ¿no? ¿Iglesia? Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? A estarnos ensuciando. Mire, Dios me sacó de la basura, ¿verdad? Y yo vuelvo ahí, hermano, a estar escarbando en medio de la basura. No, Dios ya me sacó de ahí. Amén, hermano. De lo sucio quiere decir. ¿Sabe dónde estábamos nosotros? Allá en Mides, donde van a botar la basura. Amén, hermano. En pecados, en deleites, cualquier suciedad, y estábamos. Ahí vino Dios y nos sacó. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? ¿Para qué nos sacó? Para que ya no estemos allí. Pero todo esto es necesario que lo produzcamos nosotros. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo.